Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, espero se encuentren muy bien. Que Dios los esté bendiciendo a cada uno de ustedes en todos los días. El día de hoy eh, vamos a estar hablando sobre lo que es la práctica de la última clase de teoría que se brindó en el canal, que fue acerca de lo que tiene que ver con la tendencia sana y la señal de agotamiento en una tendencia, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir a mí hacer o saber este tipo de conceptos o este tipo de conocimiento? Pues muy sencillo. De esta manera yo voy a poder identificar si una tendencia de pronto va a continuar o ya está muy próxima a cambiar de dirección. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la pantalla yo tengo un par de divisas que en este caso es el dólar franco, ¿sí? Entonces aquí la tendencia que ustedes están viendo acá es una tendencia bajista, ¿sí? ¿Por qué es una tendencia bajista? Porque existe altos y bajos cada vez más bajos, ¿sí? Entonces lo que yo quiero saber aquí es que si esta tendencia de pronto va a continuar su dirección bajista. ¿Sí? Yo aquí tengo claramente que esto es obviamente que es bajista, pero yo quiero saber que esto va a continuar. Entonces, el día de hoy vamos a ver ese tipo de prácticas para que ustedes puedan identificar cuál sería el punto exacto, el punto correcto que a mí me va a ayudar a coger la mejor entrada posible, ¿sí? Y obtener muchísimos beneficios de dicha entrada. Sí, entonces lo que yo vamos a estar haciendo un repaso al inicio es que para poder reconocer cada uno de los temas, pues siempre debemos emplear la parte de la fractalidad, ¿sí? En cualquier temporalidad que nosotros nos encontremos, vamos a tener que aplicar este concepto, este tema de fractalidad, y es que el mercado se mueve de esa manera, ¿sí? Bajo impulsos y retrocesos. ¿Cuándo se forma un nuevo fractal? Cuando existe rompimiento de la estructura previa, ¿sí? Cada vez que existe un rompimiento va a dar lugar a la formación de un nuevo fractal, ¿sí? Mientras no exista, ¿cómo es? Rompimiento, pues los fractales que van a estar dados van a ser fractales internos, ¿sí? Siempre van a haber muchos fractales más ¿cómo es? Dentro de un fractal mayor, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo apreciar acá es que en primer lugar existen fractales bajistas, ¿sí? ¿Por qué? De aquí al momento de que yo, ¿cómo es? Comienzo a hacer mi análisis, porque esto es lo que tenemos que hacer. Siempre tenemos que hacer un análisis previo para poder identificar las entradas a futuro, ¿sí? Entonces, lo que yo hago aquí es identificar que aquí en este máximo, ¿sí? En este punto máximo, pues aquí ha existido un rompimiento, ¿no? Entonces, aquí ha habido un rompimiento para el lado de acá, en lo que tiene que ver con ¿cómo es? La estructura alcista, ¿ya? Pero luego de eso, de este mínimo que nosotros estamos viendo más abajo, pues vamos a visualizar que existen más rompimientos, pero hacia la baja. Entonces aquí, ¿sí? Yo puedo hacer un poquito más grande el gráfico para que ustedes puedan visualizar de una manera mejor. Entonces aquí voy a indicar que esto es mi máximo, ¿sí? De ese de ahí, y el punto de acá pues va a ser mi mínimo, ¿no? Déjenme cogerlo bien, ahí, ok. Y a lo que tenemos ese mínimo, vemos que existe rompimiento hacia la baja, ¿sí? Entonces yo primero tengo que ir identificando cada uno de los fractales. Luego de eso, yo voy a hacer la evaluación de lo que tiene que ver con la estructura bajista, ¿sí? Y de mi tendencia, si es que en este caso es sana. Cuando exista una tendencia o nos demos cuenta que ya la tendencia no es sana, pues muy probablemente va a cambiar. Entonces vamos a evaluar este tramo del precio, ¿sí? A ver si es que nos da indicio de que la tendencia va a continuar o simplemente va a haber una entrada para reversión del precio, ¿sí? Entonces, sigamos. Aquí
al momento de que me hace rompimiento, yo tengo que identificar que esto es un punto mínimo nuevamente, ¿sí? Un punto mínimo, ¿ya? Aquí. Y aquí yo tengo un punto máximo, ¿sí? En la parte superior. Punto máximo. Entonces, ya ahí yo voy identificando cada uno de los mínimos y los máximos. Por otro lado, acá tenemos punto mínimo, ¿verdad? Otra vez mínimo, que esto de aquí, ¿qué está haciendo? Hizo ruptura de ese mínimo. ¿Ya? Y acá tenemos un punto máximo, ¿ya? Dentro de ese mismo fractal. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos estructura. Listo, seguimos. Tenemos que continuar aquí con el análisis. Una vez que existe rompimiento, vamos a identificar cuál fue el máximo que hizo ese rompimiento hacia la baja. Y el máximo que hizo ese rompimiento fue este de aquí. ¿Sí? Tenemos ese máximo y luego de eso el precio hace un retorno con este mínimo que está acá. Nuevamente hizo rompimiento hacia la baja, pues ahora identificamos que el máximo es este de aquí, ¿sí? Y el mínimo sería el punto de acá. Entonces vamos identificando máximos y mínimos y nos damos cuenta que cada vez son más bajos, ¿sí? Entonces por eso es una tendencia bajista. Ok, entonces ahora vamos a hacer la evaluación de lo que tiene que ver si es que cumple con los requisitos en cada uno de los fractales para que sea una tendencia sana. ¿Y cuál era el concepto que yo les enseñaba en teoría? Pues que vamos a coger en primer lugar, ¿sí? Nuestro cuadro de GAM, ¿sí? Para identificar si es que el punto, en este caso, de este fractal, el retroceso del siguiente fractal estuvo al 50%. Y sí, el retroceso que hizo el precio aquí para darme este nuevo máximo fue dado el 50%. Entonces, esta estructura de aquí es correcta, ¿sí? Esta tendencia que está aquí está muy bien, ¿sí? Tenemos un visto hacia arriba. Listo. Luego de eso, el nuevo fractal que está acá, vamos a medirlo así mismo, ¿sí? Ahora va a ser hacia la baja, ¿verdad? Desde aquí hasta el término del fractal de acá, ¿sí? Vemos que el retroceso claramente superó el 50%, ¿sí? En ese punto de ahí hubiera habido una entrada en venta, ¿sí? Porque siempre los puntos, los mejores puntos para poder coger las órdenes son los puntos que están mayor del 50% en zona, en este caso, zonas de oferta, zonas premium, ¿ya? Y aquí, claramente, por decir, si nosotros nos ponemos a analizar, hubiéramos visto este tipo de cosas, aquí hay una absorción del precio hacia la baja. Luego de eso existe una salida rápida hacia las ventas, ¿sí? Y el volumen empieza a subir para el tema de los vendedores, ¿sí? En este trayecto de acá. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, nosotros tenemos que estar muy pendientes porque muy posiblemente el precio va a tener que ir a coger, en este caso, a completar todas las órdenes que están pendientes de ventas en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar acá una posible entrada? La entrada hubiera sido cogiendo solamente la mecha que está aquí, porque en temporalidades de bajas, eso de ley tuvo que haber sido una vela, ¿sí? Entonces, aparte de eso, vemos que esa vela tiene bastante volumen, ¿sí? Doble volumen aquí, volumen bastante alto, y existe que cada vez que tenemos eso, podemos nosotros tomar la distancia de la mecha y extender hacia el futuro. La entrada siempre va a estar dada en ¿dónde? 50%, ¿sí? El 50%, la mitad, ¿ya? Y cuando vemos nosotros la reacción hacia la baja, el stop loss por ¿dónde? Por encima, aquí, 20 pips. ¿Y hasta dónde nos vamos a ir en take profit? Nos vamos a ir hasta el extremo de la estructura, ¿sí? Serían ahí, ¿verdad? Entonces aquí tranquilamente hubieran sido casi 200 pics, 192 pics con esta orden, ¿sí? Y aquí el precio, si se dan cuenta, cumplió a la perfección. Entonces ahí hubiera habido una entrada, ¿sí? Ese tipo de entradas son las entradas que se están enseñando actualmente en el canal.
las entradas de mucha precisión para poder coger las órdenes. Bueno, eso en cuanto a una entrada que acabé de ver en el transcurso del que estoy explicando la clase de teoría que se vio. Entonces, aquí tenemos que la primera estructura fue una estructura sana. La segunda también es sana, ¿sí? Incluso fue muy buena porque nos permitió hasta entrar en una orden. Voy a poner que esto estuvo aquí muy bien, ¿sí? ¿Cuál es mi tercer fractal? Mi tercer fractal, ¿sí? Estuvo dado desde este punto máximo, ¿sí? Hasta este punto mínimo, porque de ahí no existe otro tipo de, en este caso, estructura. Entonces yo tengo que medir, ¿sí? Tengo que medir. Vamos a medir igual desde aquí, desde desde el que fue el rompimiento más que nada, hasta aquí, hasta este mínimo. Si nos damos cuenta, ya empieza a haber pequeñas anomalías, o sea, este retroceso del precio no fue completado al 50% como mínimo. Entonces aquí yo ya puedo identificar que de pronto este pequeño tramo de estructura pues no cumple, ¿sí? No cumple con lo que tiene que ver la estructura para que sea sana. Entonces ahí muy posiblemente tenemos que ponernos muy alertas, ya que en el futuro la tendencia puede estar cambiando, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la otra teoría que habíamos visto? El tema de la producción, ¿sí? ¿Cómo es? ¿En qué tiempo se daba la producción y con qué frecuencia? Ya, en lo que tiene que ver con la distancia del precio, ¿no? Eso ahí nos iba a identificar lo que tiene que ver con el agotamiento de la tendencia. Entonces, yo para ese tipo de análisis, yo utilizaba lo que tiene que ver con el rango de datos y el rango de precios, ¿sí? Entonces, en la primera, yo voy obviamente, a hacer los análisis de esta manera. Siempre va a ser del trayecto de los nuevos fractales, ¿sí? Entonces, la primera estructura estuvo dada ¿desde dónde? Desde este mínimo hasta este máximo y hasta donde existió el rompimiento y el origen del nuevo mínimo. Entonces, yo coloco mi herramienta de aquí hasta aquí, ¿sí? Me da una cantidad de datos. Luego de eso, el nuevo rompimiento desde aquí hasta aquí, ¿sí? Luego de eso tenemos que seguir haciendo este ejercicio. Este ejercicio es muy bueno, ya que les va a ayudar a ustedes a poder identificar una tendencia que va a continuar o que ya va a llegar a sus límites, ¿sí? Entonces, ¿qué más acá? Por último, yo tengo este de aquí, ¿sí? Mínimo sería desde aquí hasta el rompimiento, este rompimiento hacia la baja, ¿ya? Y por último, bueno, este de aquí no, hasta el momento no ha existido rompimiento, así que no lo marcaría todavía. Entonces ya tengo ese tipo de información acá. Luego de eso, lo que yo hago es coger la otra herramienta que es el rango de precios, ¿sí? Entonces yo tengo que ir midiendo la distancia que existe entre cada uno de los nuevos impulsos bajistas, ¿sí? Cada vez que existe un rompimiento, yo voy a estar midiendo esa distancia. Entonces yo tengo que medir desde este máximo hasta qué mínimo, al mínimo que existió o hizo el rompimiento. Entonces yo aquí coloco la herramienta hasta este punto, ¿sí? Ahí. Luego coloco desde el nuevo máximo hasta el mínimo, ¿sí? Tenemos aquí, ¿ya? Entonces estamos muy bien por ahí. Seguimos, ¿sí? Otra vez desde el nuevo máximo, obviamente hasta el mismo mínimo, ¿sí? Tenemos el otro desde este máximo que está aquí hasta el mínimo que está acá. Luego de eso tenemos este de acá, ¿sí? Todo esto es tema de ejercicio para que ustedes puedan identificar y aprender a leer muchas cosas, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una evaluación de la tendencia que estoy viendo, ¿sí? Para decidir si es que esto va a cambiar o va a continuar. Entonces aquí lo que yo voy a estar leyendo es lo siguiente.
En el trayecto que hubo desde aquí hasta acá, hubieron 311 barras, es decir, 311 velas, y pasó 35 días, ¿sí? Para que se cumpla esa distancia. Acá hubieron 147 y hubieron 16 días, ¿sí? Fue menos producción, menos días, ¿ya? Está aceptable en ese punto. Acá hubieron 227, aumentó en este caso la producción, los días, ¿ya? Pero acá, cuando ustedes ya ven aquí que existe la tendencia que no está sana, vamos a darnos cuenta que aquí hubieron menos barras, ¿sí? Y los días son más días que esta de acá, si se dan cuenta. ¿Sí? Aquí hubieron más velas, hubieron más días, y aquí hubieron menos días, pero hubieron menos velas, pero más días. Quiere decir esto que la producción bajó, pero la cantidad de días subió para producir esa cantidad de velas, ¿sí? Entonces ahí hay una pequeña anomalía, ¿sí? Aparte de eso que tengo, que la tendencia en este caso no cumple con mi estructura del 50%. Entonces ahí yo voy teniendo pequeños indicios. Vamos a analizar ahora lo que tiene que ver con el rango de precios. Entonces, de esta distancia, el impulso que hizo acá tuvo un porcentaje de 2.83%. El nuevo impulso que hizo, pues tuvo un porcentaje de 2.37%. Fue un poco menos, ¿sí? El nuevo 2.27 estuvo casi que igual, se mantiene, ¿sí? Desde aquí, acá y acá se mantienen dentro de un rango, ¿sí? Por lo menos de 2 a 3, ¿ya? Ahora, el nuevo hubo una aceleración, es decir, hubo más, ¿sí? En este caso subió el incremento, se incrementó el porcentaje, ¿ya? De fuerza en el impulso. De pronto para llevar por última vez el precio hacia la baja, ¿ya? Entonces, luego de eso, ¿qué pasa? Al momento que ya yo identifico que aquí hay algo mal y me está corroborando esto, y luego de eso, el nuevo impulso baja totalmente el porcentaje, ¿sí? Entonces ya me van dando muchos indicios de que muy posiblemente la tendencia va a cambiar. Es decir, esta tendencia que viene bajista, muy posiblemente va a cambiar alcista. Entonces, como hemos visto en conceptos de muchas clases anteriores en la cual viene la estructura del mercado, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que saber acá? Y es que siempre cuando exista un rompimiento de estructura, ¿sí? Tenemos que estar pendientes. Si el rompimiento se da al contrario de la tendencia, pues muy posiblemente ahí a futuro yo voy a tener una entrada. Entonces yo voy a ver aquí, voy a estar viendo y voy a ir adelantando el precio poco a poco para ver si es que existe y poder identificar, ¿sí? En este caso, vamos a ver, cuando exista el tema del rompimiento. Ahí ya tengo pequeño rompimiento. ¿Para dónde es el rompimiento? Es hacia la alza, hacia arriba, ¿sí? Aquí. Este máximo que está aquí, ¿sí? Yo puedo tomarlo, lo voy a marcar, ¿sí? Incluso le voy a poner, lo puedo poner más grueso, ¿sí? Con línea de puntos para que eso de ahí se identifique que eso es un rompimiento, ¿ya? Aquí existe rompimiento. ¿Qué más existe acá? Por eso es que tenemos que estar analizando cada una de las cosas que hemos venido aprendiendo nos van a servir, ¿sí? Tenemos que ponerlas ya en práctica aquí. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo me pongo a leer ¿cómo es? El movimiento del precio que hizo y lo comparo con lo que tiene que ver con el volumen, tiene que haber una concordancia o en este caso un respaldo de lo que yo estoy viendo en la gráfica con lo que pasa en el volumen. Recuerden que el volumen es la cantidad de negociantes que existen en el mercado en ese momento, ¿sí? Los compradores y los vendedores. Entonces, cada movimiento del precio debe estar respaldado por medio de volumen. Si nosotros vemos una subida rápida, eso debe estar respaldado por medio de volumen. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si vemos aquí el precio en este punto,
el volumen era fuerte. Luego de eso el volumen sube, en este caso, perdón, el precio sube, pero el volumen, ¿qué pasa de los compradores? El volumen va bajando. Entonces ahí hay algo raro. Luego de eso el volumen, es verdad, sube aquí, de este trayecto que está aquí, sube. Ese trayecto sí está respaldado. Pero hasta aquí, miren acá, aquí hay una vela, aquí hay una negociación de venta y la vela que vemos acá es corta, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy pendientes en ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces aquí, por decir, yo veo que aquí la vela, ¿sí? Es totalmente distinta. ¿Ya? El cuerpo de la vela es pequeño y la negociación es más fuerte. Sí, incluso es más fuerte que esta vela que vemos acá. ¿Por qué razón sucede eso? Entonces hay algo extraño. ¿Qué más de eso? El precio sigue subiendo, pero los compradores acá vemos que se están saliendo del mercado. Entonces, cuando yo identifique rompimiento, yo tengo que ver ahí en el tramo que yo estoy observando cuando existe el rompimiento, ¿cuál sería de todas estas velas que están aquí? Una vela que de pronto tenga dinero, ¿sí? O haya existido en esa vela un tipo de negociación y aparte tenga algo de anomalía. Entonces yo, para iniciar, si esto es compra, ¿verdad? Si esto es estructura alcista, yo tengo que buscar una vela bajista, ¿sí? La última vela bajista del tramo de pronto. Entonces yo voy analizando. Esta vela bajista que está aquí, pues tiene un volumen pequeño, no aplica. Esta vela que está aquí tiene un volumen grande, grandecito, ¿eh? ¿Sí? Entra en el juego. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí es volumen pequeño. Aquí no. Ah, y aquí. Esto de aquí me parece interesante. Esta vela que ustedes ven aquí tiene un cuerpo pequeño, ¿sí? Y tiene un volumen bastante grande, incluso más grande que el de acá, donde el cuerpo es más grande. Entonces aquí déjenme ver si no existe otra. No, esa es la más alta, ¿sí? Y es la más rara, obviamente. Entonces yo puedo tranquilamente, como hemos visto en clases, ¿sí? Yo puedo marcar esa vela y extenderla hacia el futuro, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Aquí acabo de identificar una posible entrada en compra. Sí, lo hemos visto muchas veces en clases del canal. Sube el precio de una manera rápida, me crea qué cosa, me crea la ineficiencia. Aquí no hay ineficiencia entre este punto y este punto de acá, hay un vacío. Entonces el precio tiene que ir a llenar esa ineficiencia en el futuro, lo hemos visto en clases. Si usted es nuevo, el que está viendo el video, y no comprende lo que de pronto se está revisando, pues yo le invito a que haga el curso, en este caso continúe con los videos primeros del canal, ¿sí? Para que vaya sabiendo cada uno de los temas, ¿sí? Y así ponerse al día. Y muchísimas gracias por estar viendo el video. Entonces aquí, como ustedes ya, las personas que ya están practicando este tipo de análisis, ¿sí? Nosotros sabemos que siempre los reactivos van a estar dados en el inicio el 50% y en el cierre del bloque. Entonces acá, si yo, sabiendo esos conceptos, yo los puedo utilizar, yo puedo colocar aquí al 50% una orden de compra. ¿De acuerdo? Una orden de compra y el stop loss por debajo de ahí. Voy a dejarlo en 15 pips. Yo le puedo modificar aquí, le puedo dejar en 15 pips. Tranquilamente. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé la cantidad de profit por la cual voy a ir? Número 1, puede ser hasta aquí. ¿Sí? Hasta esta misma distancia, 92. De 15 para ganar 92 existen 6. ¿Sí? Es un rato y riesgo-beneficio de 6. Pero ¿qué pasa si yo de pronto, como yo hice todo mi análisis o en este caso, mi evaluación de la tendencia, yo aquí estoy como es visualizando una posible entrada, pues yo, que ya tengo un poquito más de experiencia, digamos, ¿sí? La persona que ya está operando más puede extender su take profit hasta acá, ¿sí?
Incluso lo puede seguir extendiendo. Eso ya queda a consideración de cada una de las personas. Entonces, si aquí yo me voy hasta este extremo de aquí, pues son 296 pips. Es una relación de riesgo-beneficio de ¿cuánto? De 19 veces la cantidad que yo voy a arriesgar. ¿Ah? ¿Está chévere o no está chévere? Está demasiado bueno, ¿sí? Entonces, eso es lo que actualmente yo he aprendido en la academia, ¿sí? Hacer trading de esa manera, pues, es verdad, lleva su tiempo, ¿sí? Es un proceso, pero tarde o temprano las cosas, cuando usted la practica mucho, usted se enfoca en lo que quiere aprender, pues tarde o temprano le pueden dar beneficios. Ahora, aquí yo no sé si es que esto va a respetar o simplemente la tendencia va a continuar hacia la baja, ¿ya? No lo sé todavía. Pero en este caso, los indicios de haber hecho toda la evaluación que está acá, a mí me permite por lo menos darme el lujo de poner esa orden. Si me sacan stop loss, si me sacan stop loss y me tocan los 15 pips, pues esos 15 pips están dentro del plan de trading, ¿sí? Con una gestión de riesgo a veces de 6 veces la cantidad, entonces yo puedo perder como mucho, a lo mucho 5 operaciones seguidas y yo con una que gane pues la voy a recuperar todo. Pero acá son 19 veces la cantidad que yo estoy arriesgando, ¿sí? ¿Por qué me atrevo a decir que el precio puede subir hasta acá? Pues por todos estos máximos y estas estructuras buenas que el precio tuvo anteriormente. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa con el precio. ¿Qué más nosotros también podemos identificar? Pues el volumen como indicaba, ¿sí? Esa es una de ellas. Y como les digo, aquí también existe algo que hemos visto. Cuando existe rompimiento de estructura, ¿sí? Nosotros tenemos que esperar el precio en qué lugar, en el retorno. Es decir, si de este impulso que está aquí, ¿verdad? Miren acá, les voy a enseñar esto. El impulso comienza aquí y termina acá. Sí, muy probablemente ahí. Este impulso tiene, obviamente, una distancia. Y esa distancia yo la puedo medir a sí mismo. ¿Sí? Distancia total. Si el precio, ¿sí? Obviamente aquí está la mitad de ese impulso, el precio tiene que llegar, si yo voy a buscar compras, el precio tiene que por lo menos pasar el 50% o llegar al 50% y de ahí buscar las compras. El 50% para abajo van a ser compras, el 50% para arriba van a ser ventas. Entonces yo no puedo buscar compras en la parte donde yo tengo que buscar ventas. Tengo que esperar que el precio baje, ¿sí? Tengo que esperar que el precio baje, incluso miren, el precio subió más, ha subido más. Entonces yo extiendo lo que tiene que ver con la distancia del LED. Entonces, con mucha más razón, miren el 50% donde está. El precio tiene que, en este caso, tiene que regresar. ¿Sí? Yo me atrevería a decir que el precio no se va a ir sin mí. El precio va a regresar y va a coger mi orden. ¿Por qué razón? Porque siempre tiene que venir a balancear las zonas que hemos visto de imbalance. Aquí hay una zona de imbalance, es una zona que no está equilibrada. ¿Ya? De la próxima clase se va a hablar sobre lo que tiene que ver con un mercado eficiente, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que nosotros como traders estamos esperando a ver en el mercado para poder entrar? ¿Sí? Conceptos básicos de mercado eficiente, ¿cómo es? Otra vez se va a tocar el tema de las zonas de imbalance, así que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno esa entrega de material, la estoy preparando para podérselas brindar, ¿sí? Ustedes van a estar viendo que el mercado siempre va a buscar un equilibrio en las negociaciones. Entonces, yo les invito a que se mantengan siempre pendientes del canal y vamos a ver eso en la próxima clase. Entonces aquí yo quiero ver si es que a mí me va a activar mi orden, ¿sí? Lo que les decía, el precio tiene que regresar. Lo hemos visto en clases, lo hemos visto en clases y eso es lo que se está aprendiendo. ¿Sí? Quiero ver si es que el precio... Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ves? A ver.
parece que la orden sí se activó. Sí, aquí está. Vamos a ver si es cierto. ¿Ve? La orden se activó justo, ¿no?, en este punto de acá. ¿Sí? No nos sacó en stop, la orden se activó. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos venido aprendiendo es que el precio, al momento de estar viendo rompimiento de estructura hacia la alza, ¿sí? Bloques de órdenes, zonas de imbalance, aquí teníamos una evaluación de la tendencia, que en este caso, cuando veíamos una zona o una tendencia que ya no era una estructura que no es sana, ¿cómo es la tendencia? Muy probablemente va a cambiar. Entonces acá, si se dan cuenta, miren, el mercado les pagó y pagó muchísimo más. Pero aquí tenemos una extraordinaria operación, ¿sí? Donde yo puedo arriesgar tranquilamente si yo tengo una cuenta de unos $500, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo una cuenta de unos $500. Aquí, ¿cuánto es lo recomendable de 500 operar para perder? Del 1 al 3%, ¿sí? Entonces yo tranquilamente, el 3% de la cuenta hubieran sido $15, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso era lo máximo que yo podía perder en stop loss, $15. Entonces, si yo aquí arriesgaba mis $15, ¿cuánto hubiera sido el máximo que hubiera ganado? $296. ¿Ah? ¿Está bueno o no está bueno? Está demasiado bueno. ¿Sí? Arriesgo 15 para ganarme 296. Pues eso está de locos. Son cosas que se van perfeccionando. ¿Sí? No digo que van a haber este tipo de operaciones todos los días, ¿no? Tenemos que ser muy pacientes. Si ven acá, hemos venido evaluando el precio desde estos puntos. O sea, sí, acá hubo una pequeña entrada, sí, es verdad, se la ganó también. Pero cuando usted espera al precio y tiene paciencia y hace sus análisis, es disciplinado, el mercado le va a pagar, ¿sí? Lo que se merece usted por todo lo que estuvo esperando, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería brindar el día de hoy. Hemos visto la clase práctica de la última clase de teoría. Tendencia sana, ¿sí? Y lo que tiene que ver con señales de agotamiento por medio de las herramientas de rango de precios y rango de datos, ¿sí? Yo me despido, agradezco mucho su atención, ¿sí? Si usted no se ha suscrito todavía, le pido por favor se pueda suscribir y que compartan sus redes sociales. Muchísimas gracias por la atención, ¿sí? Y que Dios los continúe bendiciendo en el resto de días, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao.